El dólar comunicación A3500, que es la referencia más válida con respecto a la cotización de los llamados dólar oficial, en la semana cerró en 100,47 y tuvo una suba semanal de 0,24%. En general, en las últimas semanas, en los últimos meses, la autoridad monetaria ha tenido esta política devaluatoria del 1% mensual, un 0,20 y pico por ciento semanal. Lo podemos ver que es prácticamente una recta, la evolución de la devaluación del dólar oficial. Y tenemos que desde un año para atrás se incrementó un 26% la paridad de la 3500 y desde la gestión del comienzo de la gestión de Alberto Fernández la suba fue del 68%. Obviamente que, como podemos observar acá, desde el 30 de diciembre del 19 habían tenido una política de acompañar la devaluación del dólar, acompañar a la inflación. Desde abril dejaron esa política y empezaron a a devaluar la paridad cambiaria con una variación mucho menor que la inflación, hasta el punto que ahora nos encontramos con que desde el 30 de diciembre del 19 a la fecha, el A3500 subió un 68% y la inflación subió un 98%. En promedio, en los últimos meses, la inflación estuvo alrededor del 3% mensual y la devaluación de la paridad cambiaria estuvo en el orden del 1% mensual. Esto quiere decir, tomemos en cuenta lo siguiente, que de continuar esta política, en el lapso de 5 meses más, o sea, estamos hablando de abril del año que viene, la brecha entre la inflación y el dólar oficial va a estar en el 40%. Y esto obviamente, o quizás más, y esto obviamente aumenta la situación de incertidumbre, porque de alguna manera y de alguna forma, y todos sabemos de qué forma y de qué manera, en algún momento esta situación se va a normalizar. Como la inflación no la pueden controlar porque no encuentran la forma o no la saben la forma de controlarla, porque obviamente la idea del gobierno es que la inflación es producto de la puja distributiva, o sea, supongamos que si los trabajadores reciben más ingresos, los capitalistas le venden más caro para quedarse con ese ingreso que reciben y para compensar sus mayores costos también. No tiene un aspecto monetario. En cambio, en el resto del mundo, casi todo el mundo piensa que la causa de la inflación es de origen monetario. Así que bueno, vamos a ver cómo y de qué forma se reduce la brecha entre la inflación y la paridad oficial. Esta semana el contado con liquidación tuvo un muy fuerte incremento, pasó de los 184 pesos. El promedio de los contratos de los valores de los contados con liquidación, hay montones, pero ponemos de los más líquidos, a 224 pesos casi. Tuvimos un 21%, más de un 21% semanal de suba. En lo que va de un año hacia atrás, year on year, tenemos 48,33 y desde la gestión de Alberto Fernández tenemos 204% de suba del contrato con liquidación. El Blue, en cambio, subió poco, subió 0,75, había venido subiendo fuerte en las últimas 2 semanas, pero ahora se estabilizó en 201,50. Tenemos un 24% de incremento en un año y un 173% de incremento en la gestión de Alberto Fernández. La brecha entre el contado con liquidación y el dólar oficial pasó en muy poco tiempo de un 84% a un 123%. La brecha del dólar oficial y el blue quedó en 100,56. O sea, subió ligeramente, pero está en un 100%. La brecha entre el blue y el contado con liquidación, que normalmente el blue cotizaba más que el contado con liquidación,
pasó de 8% en la semana a menos 10% en el fin de semana. Nosotros vamos a ver este gráfico, que también es interesante ver cómo en general el blue siempre estuvo por sobre el contado con liquidación, tomando como referencia las variaciones desde abril de este año. En cambio, en la última semana, la trepada del contado con liquidación hace que esté por encima, bastante por encima del nivel del blue, siendo dos activos completamente diferentes. Acá vemos la evolución del dólar futuro ROFEX. Estos son los valores de los contratos. Este es el dólar de referencia ROFEX del viernes pasado. Y esta es la tasa implícita que te genera entre el dólar de referencia y los distintos vencimientos. Se generan tasas implícitas nominales anuales que van desde el 22% hasta el 61%. ¿Qué bajó esta semana? Bajó sensiblemente. Hay mayor tasa la semana anterior. Fíjense que cayeron en promedio un 5% las tasas implícitas, aunque estuvieron más bajas estas tasas implícitas y se recuperaron sobre todo jueves y viernes. De todas maneras están en niveles muy altos y responden a expectativas alcistas con respecto a la posibilidad del dólar oficial, de que el dólar oficial logre mantener un cierto nivel estable. Pensamos que no va a ocurrir eso, que va a ser necesario en un momento dado un ajuste, y que esperemos que ese ajuste en definitiva no sea violento. Pero esto seguramente va a afectar activos, por ejemplo, como los denominados dólar link. Esta gráfica de pase mensual, que es la variación que hay entre un vencimiento y el mes siguiente, y vemos que los mayores valores de pase mensual se dan a 60 días, o sea, hasta enero, y a 120 días, o sea, hasta el vencimiento de marzo. O sea que es como si se esperara que en enero o más tardar en marzo el mercado tomara definiciones respecto respecto del dólar. Y en este último cuadro vemos que los contratos abiertos, o sea, la cantidad de operaciones que todavía están pendientes de cerrarse, están concentradas, o sea, concentraron entre los vencimientos más cortos y los 130 días. Acá está concentrada la mayor parte de las operaciones pendientes de liquidación. Después afloja, baja fuertemente en los vencimientos más largos. Tenemos que tener presente que el dólar oficial es el dólar que nos regula el comercio exterior, o sea que el que usan los importadores y los exportadores, el que usan los exportadores para poder generar riqueza, para poder generar el agregado, la demanda agregada, como le suele gustar a los por ser parte de lo que llaman los economistas más clásicos, lo que de la demanda agregada, el cuarto elemento. O sea, cómo nosotros, cómo el mundo nos compra a nosotros, cómo el mundo nos toma a nosotros como referencia y nos demanda bienes, pero también es necesario pensar que es la parte del valor que necesitamos para importar los bienes que nos permitan producir otros bienes o dar o importar servicios o generar servicios que nos permitan a nosotros tener servicios. O sea que estamos viendo a veces la mitad de la historia. Un dólar barato implica muchas cosas, entre ellas postergar determinados equilibrios que son necesarios para el buen desempeño de la economía y una vida más tranquila para las personas que habitan la sociedad.